¿Empezamos? Hola, buenos días a todas y a todos. Nuevamente estamos en un seminario del programa de política de drogas. Quiero darles la bienvenida a todos mis colegas que ya estamos todos a distancia. Me encanta verlos acá. Y a toda la gente que nos está acompañando en Facebook. Hoy vamos a presentar uno de los proyectos que financiamos el año pasado a cargo de el profesor Osiel González Dávila. Osiel es colega nuestro en el programa de política de drogas. Él entró al CIDE primero en el programa de estudios longitudinales, experimentos y encuestas, en el cual sacaron muchísima información acerca de niños y niñas y adolescentes en Aguascalientes, educación con esto, información con respecto a educación, salud, condiciones del hogar, etcétera. Entonces le pedimos el favor a Ociel que se juntara con nosotros en el programa de política de drogas un poco para ver cómo estas familias habían sufrido temas de violencia y precariedades en general durante la pandemia del COVID-19. Y Ociel estuvo trabajando justo en este proyecto como por un año y medio, y hoy por fin culminamos el proyecto con la presentación de un excelente documental. Yo no les quiero quitar mucho tiempo, pues porque yo no soy la protagonista aquí, así que Edgar, Ociel, adelante y bienvenidos siempre al espacio virtual del PPD. Bueno, pues muchas gracias, Laura, por las palabras de bienvenida. También para mí es un gusto enorme verlas y verlos todos aquí nuevamente, reinaugurando o dándole continuidad, mejor dicho, al seminario del programa de política de drogas, y qué mejor que con una presentación de pues, nuestro colega Ociel, con un documental, algo pues, novedoso desde la perspectiva del tema que está tratando Ociel. Y bueno, pues el programa de hoy está dividido como sigue. A continuación, nuestro colega, el profesor Ociel Dávila, dará una breve introducción sobre el documental. Enseguida apreciaremos el documental, que tiene una duración de aproximadamente 32 minutos. Y luego terminaremos la sesión con pues, comentarios, no solamente sobre el documental en sí mismo, a través de las palabras de la doctora Pilar Fuerte, que estará y en su momento la presento, sino también un poco compartiendo quienes estuvieron involucrados en la hechura de este documental. Entonces también nuevamente escucharemos a la doctora Laura Tuesta como productora de este documental, también por supuesto al doctor Pablo Lugo, que se encargó del arte, edición y montaje de documental, y finalmente, para cerrar, bueno, pues nuevamente al protagonista de hoy, que no solo es el documental, sino también su director, el doctor Ociel Dávila. Entonces, sin más, te cedo la palabra, profe Ociel, para que nos des esta breve introducción sobre el documental que hoy estás presentando. Muchísimas gracias, Edgar. Siempre es un placer estar con ustedes y bienvenidos a todos los espectadores, toda la gente que esté conectada por Facebook, los colegas que están conectados en Zoom. El documental que vamos a ver realmente fue un trabajo muy intenso. Reunimos los talentos de muchas personas, gente muy talentosa, y lo más importante, pudimos escuchar, y pues vamos a escuchar en unos momentos, las historias de 10 mujeres de aquí de Aguascalientes, que nos van a contar su historia de cómo vivieron este proceso de confinamiento, el enterarse del COVID-19 y todos los retos y todos los problemas que tuvieron que enfrentar, cómo fue su vida. Y bueno, al final hubo un aprendizaje y una nueva forma de entender la vida y de vivir la vida. Nos llevamos, bueno, vamos a ver en un momento las historias, y bueno, al final pues vamos a hacer unas breves reflexiones. Vamos a comenzar, profesores. Marce, por favor, si nos ayudas. ¿Listo, Ciel? Bueno. Hola, buenas tardes, señora.
Yo soy Caro y soy de Aguascalientes. Trabajo en una empresa, bueno, es un call center de remesas como entrenadora del área de recursos humanos. Yo soy Mari Carmen y soy de Aguascalientes. Trabajo en una empresa. Yo soy Lucía y soy de Aguascalientes. Yo trabajo en un fraccionamiento residencial, soy administradora. Yo soy Edith y soy de Aguascalientes. Yo al hogar. Yo soy Teresa y soy de Aguascalientes. Soy broker hipotecario. Yo soy Marilu y soy del estado de Aguascalientes. Soy guardia de seguridad. Yo soy María de Aguascalientes. Me dedico a ventas, es lo que hago. Yo soy Mariposa y soy de aquí de Aguascalientes. Yo me dedico prácticamente al hogar. Estoy con mis hijos ahora sí que al 100. Yo soy María y soy de Aguascalientes. Me dedico al hogar y aquí mismo en el hogar vendo cosméticos. Yo soy Camila y soy de Aguascalientes. Yo me dedico al hogar y también trabajo con unos viejitos. Les ayudo ahí en su casa a hacer sus actividades, su quehacer, hacerles su comida, o arreglando mi recámara cuando empecé a escuchar en los noticieros de la mañana. ¿Cómo no recordar algo que impacta, no? Primordialmente fue por el radio. Pues por Facebook, en la red social que yo uso nada más. Como siempre, por los rumores que empezaban a platicar que los niños a lo mejor iban a cancelar clases, que porque las noticias, que el COVID y que sí, que no, pues entre creía uno y entre no, ya hasta que se llegó la noticia. Pues yo me enteré por medio del celular. Al principio no pensamos que fuera a llegar para acá, ¿verdad? Nos dijeron también los maestros que pues ya no asistirían a clase por la pandemia. Mira, yo cuando lo escuché por primera vez, pues yo lo escuché, pero no sabía la gravedad de la enfermedad, no sabía síntomas, no sabía nada, le escuchaba, pero no le tomé mucha importancia. Fue por medio de las noticias, sí le daba una preocupación, o sea, nunca uno había vivido este tipo de situación. Y por parte de la empresa donde trabajo, nos pasaban información por pantalla. Al poco tiempo empezaron a aislar a algunas personas, por ejemplo, hipertensos, diabéticos, para evitar que se enfermaran. La verdad nunca pensé que fuera a llegar a México. Conforme fueron pasando los meses, pues me empecé a asustar, ¿no? De algo que lo veía yo tan lejano, empezó a acercarse cada vez más y más y más los números, las muertes y después amigos cercanos, conocidos que se empezaron a enfermar. Nosotros nos contagiamos de COVID, sí fue una etapa muy, muy difícil, la verdad. Nos contagiamos por medio de un sobrino que vino a visitarnos, estuvo aquí unos días y luego se fue con mi mamá, pero nos contagió. Me presenté a trabajar, pero iba mal, yo todavía tenía temperatura. Fíjate, bien chistoso porque ese día fue cumpleaños de una compañera. A la hora que me dan a mí mi rebanada de pastel, me sabía tan fea. Yo dije, creo que tengo COVID. Pues al final le hablé al doctor de toda la vida que nos checó y ¿sabes qué dijo? Sí tienen. ¿Y sabes qué tienes? Y ya traes un problema en los pulmones, se te escucha. Me empecé a poner azul, no podía yo levantarme porque me faltaba el aire pésimo, o sea, tenía una oxigenación muy baja de 70. Mi hija todos los días hablándole al doctor, ay doctor esto y el otro, dijo, ¿sabes qué? Tu mamá está mal. Si para mañana no sube un poquito tu mamá, vamos a tenerla que internar. Estábamos nosotros postradas en la cama porque no podíamos levantarnos. Para esto, mi mamá ya estaba contagiada también, déjame decirte, porque como mi sobrino se fue también a casa de mi mamá y los que vivían en la otra casa ya estaban contagiados. 3 días no comimos, te digo, porque no salimos nosotros, no nos podíamos levantar, no salíamos de la recámara. A mi abuelita le dio y a uno de mis tíos. Una de mis primas la visitó, le dan el abrazo de Navidad, de Año Nuevo, y en el de Año Nuevo fue cuando la infectaron. Ellas traían el virus y no sabían. Falleció el 20 y tantos de enero. Y mi tío, que es el que vivía con mi abuelita, a él también le da. Se va al trabajo y trae una gripa. Le dijeron, no te puedo tener aquí porque por más que sea una gripa, yo me meto en problemas si alguien de mis clientes se contagia. Se va al seguro para una incapacidad, le vuelven a hacer una prueba y sale negativa, pero él le marca a mi tía y le dice, me van a dejar internado, no en el área de COVID, pero sí en un área
para poderme abrir los bronquios. De él ya no supimos nada. Él fallece en febrero. Murió sin saber que su mamá murió. Mi abuelita se fue sin saber que mi tía estaba internada. Y pues otra pérdida dolorosa, ¿no? Porque era un tío, mi abuela acababa de fallecer, o sea, mal por una pandemia. Era triste porque no te entregaban el cuerpo, no la podías velar, no sabías si era ella. Y pues son muchas cosas, porque una de sus hijas pues no la quería llevar porque le iba a contagiar. Entonces pues yo, impotencia de nosotros porque no teníamos carro, un taxi no te iba a llevar y pues demás. Un día mi tía me habla y me dice que ya nos van a dar a tu tío, tenemos que conseguir un oxígeno. Desgraciadamente era precisamente el momento que Aguascalientes ya no tenía oxígeno. Una de mis tías va por él y no, pues no sale. No, fíjese que al levantarse se puso malo y lo volvieron a internar. Que ahora sí estaba en el área de COVID, que ya estaba intubado. ¿Quién firmó? No sabemos. Nunca nos pudieron decir quién firmó. Pero bueno, el seguro permitía que vieran los cuerpos porque ya empezaban como en muchas partes de que no eran los cuerpos, de que me dieron otro y así, ¿no? Mi papá le toca entrar y pues ya, a él le tocó reconocer su cuerpo y nos lo entregaron igual, pues en cenizas, ¿no? Yo empecé con una gripa, con una de mis hermanas, al siguiente día de que falleció mi mamá. Mi hermana, nos aislamos las dos. Mi hija, la más chica, también estuvo aislada. Otro de mis hermanos, estuvimos 4 personas en un cuarto aislada. Uno de mis hermanos en su casa, entonces fue un poco complicado. Fue el esposo de una tía y después fueron mis abuelitos. Ahí fue donde se complicó más porque mis abuelitos pues ya grandes, cuidarlos. Y fue un conflicto porque pues yo no puedo, yo trabajo, mi tía se enferma, su esposo también, tiene que pues buscar quien le cuide a sus niños también, no podía cuidar a mis abuelitos. Y otra que no podía ni a la vez a la familia, pues como que le daba miedo. Yo voy a cuidarlos, pero tengo que regresar a mi casa, sí fue algo bien difícil también. Pues la muerte de mis papás fue lo más difícil. Mi papá estaba enfermo de sus riñones. En todos lados lo querían pasar por el área COVID. Llegas a un hospital y no te quiero recibir porque tienes que ir al área COVID, pero es que mi papá no tiene COVID, pero es que voy a hacerle una prueba, pero es que aquí se hace la prueba, pero que se tarda mucho, y entonces mi papá cada vez más enfermo. Lo llevamos a un hospital particular y fueron 100 y tantos mil pesos en 3 días. Y mi papá, es que yo no me quiero ir ahí porque ahí me voy a morir. Hace 2, 3 meses se murió una concuñada de mi papá y él tenía miedo. Entonces es como que enfrentarte a todas esas situaciones de los hospitales. Había un hospital que nos decía, pues sí te la recibo, pero te voy a cobrar 400,000 pesos o 300,000 pesos y me tienes que dejar la mitad. Era una situación tan desesperante de que tenías a tu familiar enfermo, grave, pero ya la muerte de tus padres, pues es como, pues ya qué haces, ya no hay nada que hacer. Lo más difícil fueron las pérdidas de nuestra familia. Te digo, fue difícil porque no nos lo esperábamos. Mi hermana la internan para los últimos de noviembre y antes de irnos me dice, hermana, tú ya regalaste la sábana blanca. A mí siempre me gusta tener sábanas blancas para regalarlas de mortaja. Dice, ¿ya la regalaste? ¿Y la mía qué? Dije, ay, estás loca, hermana, ¿cómo te voy a dar una sábana si tú todavía tienes mucha vida por delante? Era fuerte, alegre, luchista mi hermana. Yo decía, me voy a ir yo primero, ya no digas nada. La operan, nos vamos con ella a cuidarla. Allí en el ISSSTE es un pánico feo, que al siguiente día dicen, ¿sabes qué? Se murió la vecina de COVID. Gente de aquí de San José que yo conocí, que estaban rezando un rosario, ahora mañana la sacaban muerta. Muy triste. Mi hermano me habla y me dice, hermana, te mandé un dinero para que se estén unos días allá, échenle ganas, las quiero, como si fuera una despedida. Yo dije, pues ya fui a recoger el dinero, yo llegué con mi mamá muy triste. Y mamá, no tengo ganas de nada, me duelen todo mi cuerpo, mis huesos. Cuando me doy cuenta que yo tenía el COVID, me vengo aquí al hospital, el doctor me da medicamento, dice, el lunes viene para que le hagan la prueba,
porque usted trae COVID. Ya no podía respirar, pero no nomás era eso. Mi hermana estaba internada, mi hermano, mi cuñada estaban aislados, les dio COVID. Del segundo hermano, él tenía el COVID, su esposa, su hija estaba internada y su yerno en el seguro. Mi hermana fallece el día 12 de diciembre, decían que de COVID. Es bien desesperante que tu familia, mi hermana esté fallecida y tú en cama. Como pude me levanté y le dije a mi esposo, llévame. Me llevó, pero es un cuadro bien triste porque mi mamá estaba en un cuarto, ella estaba agazapada allí con su rebozo y el teléfono en un lado. Llega uno de mis sobrinos y me dice, tía, usted es una inconsciente, usted está mala y está aquí. Le digo, pues sí. Cuando falleció mi hermana la cremaron porque su esposo y un hijo también tenían COVID. Ya cuando ella muere, que ya me dijeron que le iban a cremar y todo, yo me sentí muy mal. Diario había agonías, diario. Pues casi ya no dormía porque te gana la depresión. Y yo me sentía desesperada y decía, Dios mío, sabrá Dios, a lo mejor yo ya no, ya sigo yo, ya una agonía y decía, a lo mejor ya sigo yo. Yo ya no hallaba si era la enfermedad la que me tenía acostada o era la depresión que yo estaba sintiendo. Más difícil, yo creo que fue después de que nos pasamos la enfermedad, yo creo que las secuelas, porque emocionalmente a nosotros nos afectó mucho, como que nos deprimimos. Mi hija sí se deprimió bastante, ella sí tuvo que ir después con la psicóloga porque sí, ella estaba muy triste, tan así que ella se salió de estudiar, no aguantó, se sentía muy estresada y comprendida también en la universidad en la que estaba en línea porque no le daban la oportunidad de ponerse al corriente a pesar de que estaba ella trabajando, no le dieron el tiempo, entonces se sentía mal, lloraba bastante, lloraba mucho, no tenía ganas de nada, iba a trabajar porque de verdad tenía que ir a trabajar, pero a ella sí le pegó, te digo, sí tuvo que ir con la psicóloga. Problemas de salud emocional, pues también, porque, por ejemplo, mi hija, la más chica, acababa de entrar a primer semestre de la prepa. De plano se reprobó el año, porque métete a estudiar atrás de una pantalla y solo y sin convivir con nadie, sin hablar con nadie, sin siquiera poder hablar con el maestro ni nada. Quédate en clase desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Podía llevar con una psicóloga que porque sentía que no servía para nada y que estaba reprobando todo. Y bueno, hace poquito lo lloraba ella, ¿no? Ya no me digan, me duele mucho haber pasado por eso. De hecho, mi hija, la más chica, no, un tiempo pues como que no mandó algunos trabajos y pues sí, a lo mejor, no sé, le afectó algo por estar encerrada. Sí, de hecho, ahorita estoy yendo al seguro y me están dando un medicamento, ¿no? Me dice el doctor, es que usted está bien, yo la veo bien, pero a lo mejor le preocupa algo. Me hizo algunas preguntas, se siente triste, le dan ganas de llorar o cómo se siente. Ahorita me está tomando un relajante, me dice el doctor, a veces, aunque seamos muy fuertes, pero el cuerpo no es tan fuerte como pensamos, entonces se van acumulando las cosas. Pues yo creo que nada más mi tía, la que le dio el COVID, porque desde ese tiempo para acá, pues ha sufrido bastantes depresiones, a veces no puede dormir y tiene que estar usando medicamentos. Siento que sí me dio ansiedad, esa sí me regresó, era algo que era obvio, me motivaba y tenía que salir, pero yo porque no veía que mis papás me vieran triste o me vieran como decaída, llorando, nada, siempre yo fui como en mi cuarto, sacaba todo y cuando mi hijo estuviera dormido, obviamente, porque no quería como que me viera llorar. No me la traté tampoco, yo sabía que una ansiedad se trataba o una depresión con medicamento. Yo decía, no, porque mi hijo está chiquito, siempre he pensado que es como dopar, ¿no? Y yo no quiero eso, entonces yo decía, no voy a poder eso. Entonces siempre lo saco con llanto o con cantando o así.
Para mí fue difícil el aislamiento. Primero fue lo de mi mamá y sí, fue difícil. A un lado de donde estábamos, pues mi papá también ya mayor de edad. Tengo un hermano con esquizofrenia. Por lo regular él trataba de sacarlo a caminar o así. Y el no poder salir pues en algún momento a ver cómo están, el ver si están bien ellos, de sacarlos. Aún así no está uno tranquilo de que pues voy a estar bien. O sea, sí, yo siempre pensé positivo, voy a salir bien y voy a estar tranquila para poder salir y apoyar. Pero pues pasan los días y sí, fue muy complicado todo y aún están encerrados, ver que los hijos, pues sin poder verlos, sí en mensaje o una videollamada, pero no es lo mismo estar ahí. Pues sí me dio depresión, pues en parte, o sea, por la pérdida de mi papá, a lo mejor por ser la mamá, o sea, que uno lava, que uno plancha, que haces de comer. Sí me afectó porque pues yo solo quería estar dormida. Y si estaba despierta, solo quería como llorar, no sé. Pero también pensaba, tengo que estar bien pues sí, por mis hijos, por mi nieta, porque pues una niña de 2 años no sabe de que me siento mal y no te puedo hacer de comer. De hecho, la niña, a pesar de tener 2 años, me decía, ¿estás triste por tu papá? Y ya, pues yo le decía, sí, mija, pero no te preocupes, él está en el cielo. Entonces, pues sí fue difícil. Yo creo que el único conflicto que a lo mejor sí me da un poco de pena platicarlo, fue que mi sobrino cuando vio que estábamos enfermas, se fue, no se quedó. Y él vio cómo estábamos, ¿sí? No sé si le dio miedo a él, no sé qué sucedió. Como vivimos realmente cerca, mi mamá vive como a 2 cuadras de mi casa, pues él iba y venía. Pero cuando él se dio cuenta de cómo estábamos, en lugar de ayudarnos, pues se fue. Pues sí, fue triste porque estos 3 días que te digo que no comimos ni nos levantamos, él a lo mejor nos pudo haber ayudado y no lo hizo. Pues a mí sí me dolió como tía, porque al final yo le estaba brindando mi casa como su casa y como mi hijo lo trataba y él no respondió a lo mejor como yo hubiera o como mi hijo hubiera reaccionado ante una situación si hubiera sido el caso contrario, ¿sí? Que hubo gente que te rechazó por esa enfermedad, como es que trajeras tú ya la muerte contigo, porque la gente como que hasta tenía miedo voltear a ver a uno sabiendo que a uno le dio eso. Y yo les decía, no, es que esa es una enfermedad que nos puede dar a todos. Y un rechazo como de discriminación es lo que tú sientes más feo. De hecho, después de que a mí me dio el COVID, yo fui con mi suegra, allí me rechazaron por haber tenido el COVID. Allí fue donde yo sentí más el rechazo, porque como ella ya era una persona grande, decían, es que tú a qué venías, se le va a pegar a mi mamá. Entonces ya, nomás lo que hice, pues ya di la vuelta y me salí. Dije a mi esposo, yo ya no voy a ir con tu mamá. Y a raíz de eso también yo me retiré. Yo vendo los cosméticos así en casas. Hubo una persona que me mandó un mensaje porque yo algunos productos pues se los dejaba en pagos, ¿verdad? Entonces pues era lo difícil para juntar los pagos. ¿Cómo le hacía? Todavía no sacaban lo de eso de las transferencias. De la tecnología no sé mucho. Entonces una señora me mandó mensajito y me dijo que podía pasar por abono a su casa, pero que siempre y cuando yo no estuviera contagiada, porque pues eso era muy, muy feo. De momento, sí, no le niego, pues sí, da mucha tristeza, pero, ay, perdón, pero pues ya, dije, bueno, está bien, le dije, no estoy contagiada, pero no te preocupes, igual si gustas, pues me los das por una ventana o nada más te mando un mensaje y lo sacas por debajo de la puerta. Y así lo hice.
Fui por el dinero porque pues yo lo necesitaba y sí abrió una ventana muy pequeña y sí me dio el dinero. Pues yo creo que lo que más nos afectó, digo, no nada más en lo personal, yo pienso que pues a la mayoría de la gente y nos sigue afectando en lo económico, porque por ejemplo nosotros tuvimos que contratar internet, a veces pedían material en la escuela que realmente no se ocupaba y pues la situación no estaba como para gastar porque pues a mi esposo, bendito Dios, no lo descansaron, pero sí hubo muchas personas grandes en su trabajo que descansaban y pues nosotros estábamos con ese pendiente de que también a él los fueran a descansar y solo contábamos con una computadora y pues fue muy trabajoso. Cuando no tenían videollamadas, dejaban, por ejemplo, un proyecto y no lo revisaban, no lo tomaban en cuenta y ese material era pues dinero tirado a la basura porque pues no lo calificaban como tal. Fueron más gastos tanto de agua como de luz, porque pues la computadora prácticamente toda la mañana estaba prendida, porque pues eran videollamadas, pues era prácticamente toda la mañana, le estoy hablando desde las 8 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde, con la computadora prendida y terminaban los niños a la 1 y a veces dejábamos pendiente tareas porque ya se tenía que conectar a las 2 con clases de regularización y era la hora de la comida y ay no, la verdad fue muy estresante, muy estresante. Sí había clases en línea, pero pues yo no podía meterlos porque pues yo me tenía que ir a trabajar. Para irme a trabajar pues necesitaba de ponerles una recarga o datos y pues de diario pues sí era gastar muchísimo. Nada más nos hacían la invitación si querían conectarse y si no pues nada más hacer las tareas. Tenía que tener mucha paciencia entre mi trabajo, entre mis niños y las tareas que prácticamente fuimos las maestras de nuestros hijos en ese tiempo. Mi hermana, la directora de la primaria, y ahí sí me platica que pues empezaron con el vicio, que está empezando el vicio aquí en San José de Gracia, lo de la drogadicción. Entonces se me hace un poquito pues triste, ¿verdad? Se me hace triste. Desde antes ya había empezado, pero fue más ahora por lo de la pandemia. Pues los niños, se puede decir que en la escuela aprendieron muy poco, o sea, no en la escuela, sino en casa. Entonces unos hacían sus tareas, otros no hacían sus trabajos y sí ha subido por lo de la pandemia porque no tenían qué hacer, no tenían actividades los muchachos. Cuando corrieron a mi esposo, bueno, a mí me tocó pues ahora sí que su papel, ¿verdad? De que yo me tocó trabajar en ese tiempo y aparte cumplir el trabajo de hogar. Pues para los niños bien difícil porque uno trabajando y luego las cosas de la casa, yo pues ya de repente era estresarme, ya, pues hasta los niños yo creo ya aburridos hasta de uno. Sí había detalles porque no era un trabajo fijo que decía, hay trabajo de 1 a 6, pues no, ¿verdad? Era de que trabajaba, igual se venía un rato a la casa, entonces pues él como hombre llegaba, que tienen que su juego de spots, llegaba, jugaba, almorzaba, y ya llegaba y más tiradero, y no, pues yo luego me enojaba y pues era el pleito, y cualquier cosita era ya pelear, porque él lo corren y me dice, no te apures, no, rápido voy a encontrar trabajo, y no fue así, fue medio año que él batalló en encontrar trabajo. Entonces, pues no encontraba trabajo, yo pienso que él estresado, yo estresada, pues sí era cualquier cosita y ya los dos explotábamos. Estuvimos 3 semanas incapacitadas. En su trabajo, pues la persona que estaba de gerente no le quería recibir su incapacidad porque todo fue por médico particular. Tuvimos que ir al Seguro Social para que le pudieran dar una incapacidad. En mi trabajo no hubo ningún problema, me aceptaron mi incapacidad, pero mi sueldo no me lo pagaron. Estuve 3 semanas sin recibir sueldo. Cuando vino el doctor a vernos, pues de la consulta fueron 1,500 pesos para las dos. Para mí sí se me hizo caro, pero como vino el domicilio dije, bueno, lo justo, ¿no? O sea, el señor también está haciendo su trabajo y lo merece. Se expone porque teníamos COVID, ¿no? Con mi mamá nadie quería ir a verla, nadie, ningún médico ni nada. Mi hermana le mandó otro médico a mi mamá para checarla, pero sí, era raro el médico que venía a la casa. Pero ahorita en mi familia, para la pandemia, pues sí, yo creo que era por lo del encierro,
que luego sí los jóvenes como que se alteraban, se ponían corajudos. Mi esposo sí estaba muy, muy corajudo. Yo me imagino que, pues sí, no teníamos dinero y como él había agarrado unas bocinas, pues sí, para lo de la música, pues teníamos que hacer pagos y no teníamos forma de sacar dinero de ninguna parte. Pues él siendo músico y le digo, se cancelaron todas las fiestas, yo vendiendo cosméticos, entonces ahora sí que se cerraron las entradas para sacar dinero, para seguir viviendo el día a día, porque pues lamentablemente uno vive al día. Entonces eso sí genera como, pues sí, cambio de carácter, pues tristeza, como frustración de no poder tener lo necesario o agarrarlo de a tiro lo básico. El futuro yo lo miro difícil porque mucha gente quedó con secuelas de la enfermedad. Mucha gente quedó con secuelas psicológicas. Mucha gente perdimos a seres humanos, o sea, a parientes que no pudimos despedirlos. Yo creo que esa va a ser la realidad de las cosas, o sea, esto vamos a vivirlo, pues no sé por cuánto tiempo, porque pues esto aún no termina. Pienso yo que la humanidad estamos y de alguna manera me gustaría que así fuera, más conscientes de lo que realmente importa. Para mí, en lo personal, pues es seguir adelante con mi vida, con mi hija, apoyarla en todo, en lo que ella quiera, realizarnos como seres humanos, como mamá, como hija, vivir una vida tranquila, ¿no? Ser agradecido con todo y valorar. Pues valorar todo, ¿no? Porque uno ve bien fácil la vida como de, ay, y en esos momentos fue cortarnos todo, que es como dicen, antes era bien fácil ver a una persona y a un familiar conocido, un abrazo, un beso. Para mí ellos, mis hijos, mi esposo, mis papás son mi motor para seguir adelante. Yo pienso que la mejor enseñanza que me deja Dios y es valorar la vida y cada minuto que tenemos valorarlo, porque ahora sí que somos privilegiados los que tenemos una vida hasta el momento de hoy. Pues me dejó unión familiar, a pesar de las pérdidas, el valorar que pues estoy con mi hijo y pues valorar mi trabajo. El mejor mensaje que podemos dar es que tenemos que estar bien para nosotras como personas, para apoyar a los hijos, para vivir bien, para tener salud mental, física, espiritual. Si no hay soluciones en los problemas entre personas, pues buscar apoyo para salir de cada situación. Pues a mí me hubiera gustado también apoyar a más personas, ¿verdad? Para que no tuvieran ese temor, por ejemplo, en lo que yo pasé, que pues sí me deprimí psicológicamente, más que todo quisiera estar bien, ¿verdad? Para así poder también ayudar a otras personas. Mira, a mí el aprendizaje que me dejó, que todos necesitamos de todos. Que yo necesito de mi vecino, ahorita él puede necesitar de mí, al rato yo mañana de él. Y nos deja un gran aprendizaje, que todos somos iguales, pero el mejor mensaje que nos puede dejar es que nos demos las manos los unos con los otros.
Muy bien, pues bueno, pues primero felicidades, Ociel, por el trabajo, por el documental. Cuando estaba justamente revisando mi calendario, hace 3 años y 6 meses comenzó la pandemia. Si nos tomamos las cosas en serio, es un montón de tiempo. Cuando vemos documentos como el tuyo, pareciese que este tiempo no ha transcurrido, ¿no? Todavía resuena entre nosotros estas palabras de terror, de miedo, de indignación, de tristeza, de dolor profundo, y creo que lo refleja muy bien tu trabajo, y creo que este tipo de documentos hay que seguirlos celebrando, por supuesto con el debido respeto, y aquí antes que nada, pues un agradecimiento, me atrevo a decir a nombre de todo el PPD, a aquellas personas, sobre todo las mujeres que participaron dando su testimonio, porque sin duda alguna son experiencias muy dolorosas, pero que el hecho de que sean compartidas, pues dice mucho sobre las personas que comparten estas experiencias, porque sin duda están contribuyendo a que cada vez conozcamos más sobre este periodo tan terrible y tan doloroso, que insisto, pareciera que está ya muy detrás, pero todavía, y ahí está el documental como testigo de esto, todavía siguen simbrando estas historias, estos efectos, estas consecuencias en lo político, en lo familiar, en lo social, en lo económico, en lo emocional, en fin, sin duda un trabajo muy duro. Y a mí me gustaría de que en el momento en que te toca a ti, que le toca a quienes participaron, a la profe Laura, a Pablo, que también nos platiquen un poco sobre estos procesos de la producción, de la hechura del documental, ¿no? Cómo fueron las entrevistas, cómo se acercaron, qué cosas cuidaron, en fin, todo esto sería muy interesante saber. Y bueno, yo doy continuidad al programa que tenemos preparado para hoy. Seguimos con una ronda de comentarios y de compartir experiencias de quienes participaron en la hechura de este documental. Primero, como comentario sobre el documental, una perspectiva, digamos, por fuera, pues tenemos también nuestra querida colega integrante del programa de política de drogas, a la doctora María del Pilar Fuerte. Pilar, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Te presento brevemente. Pilar es profesora investigadora adscrita al programa de seguridad ciudadana de Centro Geo en su sede Aguascalientes y colaboradora del programa de política de drogas del PPD. Ella también pertenece al programa Investigadoras e Investigadores por México de CONACYT. Y bueno, entre sus líneas de investigación encontramos geografía de la violencia, el narcotráfico y la inmigración, así como organización de territorios urbanos, entre otras cosas, y también una amplia producción académica. Sin más, Pilar, te cedo el uso de la palabra para que nos compartas tu comentario, tu visión sobre este documental que acaba de presentar el colega Ociel. No, pues muchas gracias, pues tanto al programa de política de drogas, a ti, Edgar, también por la presentación, y sobre todo pues también a Ociel, a Angie, que está detrás de cámara, pero creo que también es un reconocimiento pues a ella, ¿no? O sea, porque ser entrevistadora tampoco es algo fácil. Y pues efectivamente también a Pablo, ¿no? O sea, porque fueron un equipo excelente, ya que pues dieron cuenta de un problema que vivimos todos, ¿no? Entonces, por eso me voy a permitir leer algunas palabras, porque fue difícil leer y ver el documental, ¿no? Entonces, tal vez lo que quiero hacer es como reconocer también todas las emociones que cuando estaba viendo el documental me evocaba, ¿no? O sea, porque es algo que todos vivimos y que de una u otra manera hoy también, como lo decía Edgar, resuena también en nuestro día a día, ¿no? Entonces, pues la pandemia de COVID-19 fue en muchos sentidos para nosotros un evento sin precedentes. Al comienzo, como bien comentan las personas entrevistadas en el documental El Ocaso, nos enteramos de la existencia del virus por las noticias sobre la creciente preocupación que existía en otras partes del mundo sobre la rápida propagación y el amplio desconocimiento sobre sus efectos en la salud. Era algo lejano que no parecía que tuviera mucho impacto en nuestras vidas, aunque eso cambió una vez que llegó directamente a nuestro país. El cierre de escuela y los lugares públicos comenzaron.
Al escuchar los testimonios de las personas entrevistadas, es imposible no recordar la ansiedad que provocó para todos nosotros un evento como el que vivimos durante todos estos meses, y casi años, diría yo. Viene a la memoria aquellos episodios en los que muchas personas comenzaron a hacer compras de pánico, y es evitable pensar en aquello que con el paso del tiempo se convirtió en cada vez más grave. Y finalmente se convirtió en una desesperada búsqueda de tanques de oxígeno y de medicamentos, a veces medicamentos milagro, para poder curar y cuidar a los enfermos, a los que ya no tenía acceso en algunos casos porque los hospitales estaban llenos y de los cuales uno tendría que hacerse cargo, sin importar que también se estuviera enfermo. En ese sentido, el caso es un documental que capta muy bien en 3 etapas diferentes cómo se vivió durante la pandemia de COVID-19. Al principio todo era lejano, parecía que no tendría ninguna relevancia en nuestras vidas y que pasaría rápidamente como una curiosidad más. Pero solo podíamos contar con situaciones o podíamos comparar con situaciones como la influenza de hace algunos años. Pero la situación no mejoraba. El aislamiento que pensamos duraría unas cuantas semanas se fue propagando mes con mes y las personas que conocimos comenzaron a enfermar. De pronto inició los fallecimientos y los conteos nacionales y nos aferramos a la idea de que se trataba de personas que ya estaban enfermas. En otros escenarios, algunas personas aún parecían escépticas de lo que estaba pasando y otras tantas desarrollaban un fuerte temor que se vio convertido en una especie de prejuicio hacia aquel que estaba enfermo. Por ello, el documental nos evoca la necesidad que algunos sentimos por información adecuada sobre el virus y compartirla con las personas para evitar esparcir información falsa y tratamientos inadecuados. La pandemia fue algo que nos atravesó absolutamente a todos y en ese sentido es posible imaginar que cualquiera de nosotros podía dar su testimonio. Escuchar el ocaso es evocar las muchas conversaciones que hemos tenido con nuestros conocidos sobre cómo fueron nuestras vidas durante la pandemia. Al ver el documental es imposible reconocer que el aislamiento fue una palabra que todos tuvimos de alguna manera presente. Es inevitable pensar en las calles vacías que parecían carentes de vida. El temor de que muchos familiares tuvieran que salir y exponerse a la posibilidad de enfermar para seguir trabajando era algo con lo que teníamos que lidiar. Vimos cómo para muchos de nuestros conocidos la enfermedad las dejaba desprotegidos. Muchos empleos se perdieron y muchas formas de ganarse la vida tuvieron que pensarse. El ocaso nos recuerda lo doloroso que fue no poder despedirnos ni siquiera de las personas que perdimos. Vecinos, amigos y familiares y mucha gente que perdió la vida en la sala de los hospitales a los que no tuvimos acceso. Otros murieron en sus casas al no tener la posibilidad de recibir un mejor tratamiento. Los hospitales estaban llenos y teníamos que ser comprensivos y compasivos con los trabajadores, que al mismo tiempo también morían. De la misma manera, teníamos que ser comprensivos porque también, decíamos, nuestro sistema de salud es endeble. El duelo y el aislamiento nos acompañaba en la desesperación que implicaba no saber cuándo acabaría la pandemia y si alguien más de nuestros seres queridos perdería la vida. El ocaso también nos recuerda que pese a que muchos se recuperaron de la enfermedad, aún tiene que lidiar con secuelas y que los efectos económicos los seguimos viviendo hasta el día de hoy. Sin duda, nos recuerda también que la pandemia nos cambió la vida de una manera o de otra y que en el proceso hubo pérdidas irreparables con las que seguimos cargando. Volvimos a la tan ansiada normalidad, pero sin duda las palabras pandemia, virus, aislamiento, hoy nos resuenan de manera diferente. Entonces, como que con esas palabras les quería también agradecer a Osiel y a su equipo
y finalmente también al PPD por darles la posibilidad de decir que todavía esto no acaba y que finalmente también tenemos que seguir pensando que tenemos que seguir cuidándonos y que lamentablemente estamos en una guerra prolongada contra los virus y que de una u otra manera ellos ya tienen un primer paso ganado. Entonces es pensar que todos somos vulnerables y que todos podemos estar allí. Gracias, profesor. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, Pilar, y me gustó mucho escucharte. Creo que condensaste muy bien en palabras, pues todas estas emociones y sentimientos y evocaciones que se nos transmitió a través de las imágenes, lo cual de una u otra manera en la academia estamos acostumbrados a tratar de condensar en esas palabras, ¿no? Pues toda una torrente de lo complejo que es lo humano. Pero yo quisiera un poco provocar a nuestro siguiente participante, ¿cómo logramos, ¿no?, condensar, ya no en palabras, sino en imágenes, todo este torrente de emociones, de dolores, de tragedias? ¿Cómo logramos hacer que justamente a través de lo visual se expresen también o encuentren expresión también pues los testimonios de las personas que aquí han participado en el documental? Y bueno, pues para esto está pues nada más y nada menos que Pablo Ángel, que es editor, encargado del montaje, del arte pues de este documental. Voy a leer brevemente la reseña del doctor Pablo Ángel. Doctor Pablo Ángel Lugo estudió en México, España e Inglaterra la licenciatura en Artes Visuales, una especialidad y una maestría en Arte Público, y es doctor cum laude en Arte, Producción e Investigación, gracias a una beca de la Fundación Jumex para el Arte Contemporáneo. Es además colaborador en proyectos de arte con el Parlamento Escocés y con empresas multinacionales en el Reino Unido. Dirige desde hace algunos años colecciones privadas de arte en México, Suiza e Inglaterra, y es editor en Campamocha Films. Pues un gusto tenerte hoy aquí con nosotros, Pablo. Y bueno, pues te quería preguntar esas cosas, pero además yo entiendo que tú también traes preparado algo. Entonces, pues sin más, te cedo el uso de la palabra y también una extensión de las felicitaciones para ti, por supuesto. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, muchas gracias. Fue un trabajo bastante complicado, ¿no? Comúnmente porque había que respetar mucho las conversaciones, ¿no? El guión que generó Ciel partiendo de las entrevistas que hizo Angie, y estarlas escuchando, no puedo mentirles, había momentos en los que hay que estar escuchando y escuchando y escuchando una y otra vez para ver cómo van encajando las imágenes, hubo momentos en los que tuvimos que parar. Yo tuve que parar porque parece que no estás escuchando, pero sí estás, ¿no? Estás escuchando, estás oyendo una tragedia tras otra sobre estas situaciones, sobre la pandemia, ¿no? Y los grandes problemas que afectaron a estas 10 mujeres, y no era fácil. Y al mismo tiempo, el lenguaje audiovisual es complejo porque suele ser más pesado para una conversación. La imagen atrae más que el audio. Fue algo que conversamos, José y yo, ¿no? Que hay que evitar que la imagen tenga más fuerza, más impacto que los audios. La gente no puede estar distraída constantemente con las imágenes, pero al mismo tiempo es un producto audiovisual, entonces hay que encontrar el equilibrio precisamente entre lo que se está viendo junto con lo que se está escuchando, ¿no? Había que captar cierta atención del público, pero al mismo tiempo esa atención tenía que permanecer la vista en la pantalla, pero el oído bien abierto a todas las historias. Y también
gran parte muy interesante fue el trabajo a distancia, ¿no? Que si bien hoy en día se sigue utilizando muchísimo, hacer edición a distancia y visitar Aguascalientes en algún momento, pero al mismo tiempo editar y el contacto con conocer la ciudad que él tenía en la cabeza, poderlas trasladar directamente a la imagen. Fue complicado, por un lado, pero al mismo tiempo yo, me van a disculpar, pero yo achaco esto al carácter dociel, ¿no? Es muy fácil trabajar con él. Es un hombre sensato, abierto, ideas claras y se dio gran parte de una libertad creativa, ¿no? Para mí como creador, para poder generar esas imágenes, y fue muy, muy valioso. De hecho, en un par de mensajes del WhatsApp ya le comenté, hay que hacer otro, yo otro más. Entonces, pues yo, eso sería como la perspectiva que podría plantear, ¿no? Un poco sobre lo que fue el trabajo visual en este trabajo documental. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Estaba un poco sorprendido porque, vamos, o sea, cuando uno ve el documental, pues se ve esa fluidez y de repente tú dices, no fue tan fácil, pero bueno, justamente para eso estamos en este tipo de conversatorios, para entender pues todo lo que está detrás de la producción de este documental. Voy a pasar ahora con la profesora Laura Tuesta, que es directora del programa de política de drogas, pero quien también participó en este documental, pues como productora ejecutiva, como directora del PPD y como productora ejecutiva. Y bueno, aquí, Laura, sobre todo me gustaría un poco preguntarte, además de lo que tú nos quieras compartir, por supuesto, ¿cómo logramos, por ejemplo, la investigación académica, lograr que tenga una incidencia social? ¿Y en qué medida este tipo de proyectos que impulsa el PPD, que lo sabemos muy bien, el PPD impulsa sobre todo la investigación académica, pero en qué medida también este tipo de proyectos contribuye a que este conocimiento científico se socialice para un público más alto? Y bueno, ¿cuál fue tu experiencia también en la hechura de este documental? Hola Edgar, muchísimas gracias por la invitación. Primero que todo me gustaría felicitar a OCIEL por este esfuerzo. Entiendo, tal como Edgar dice, que no, para nosotros no es tan fácil como trasladar nuestros resultados y nuestras investigaciones académicas a algo visual y traducirlo a un lenguaje donde cualquier persona entienda y se sienta atraído por lo que nosotros hacemos. La verdad me gustó mucho oír estos testimonios. Y antes como de hablar un poco de la pregunta que me hace Edgar, me gustaría como hacer énfasis en 3 puntos que me quedaron adicional a los que ya mencionó Pilar. Y el primero es cómo en una situación adversa como una pandemia se agudizan unos problemas que tal vez siempre están ahí, pero que no los vemos o no los tratamos de solucionar, ¿no? Es decir, cómo los conflictos con familiares o con las familias políticas o con los hijos o la convivencia del día en casa, como que se vio todo más afectado por el simple hecho de que haya llegado una pandemia y nos haya obligado a convivir más. Una de las cosas que no se tocó directamente en el documental, pero que en un trabajo excelente que hizo Angélica Ospina, también colega nuestra del PPD, es como lo de estos jóvenes que al final terminaron dejando la escuela por X o Y motivo. Aquí mencionaban algunos de los casos por los cuales lo dejaron, otros era porque tenían que ir a ayudar a sus papás porque no había dinero en la casa. Cómo se ven envueltos no solamente en temas de salud mental, sino también en temas de consumo de sustancias, ¿no? Y cómo el consumo de sustancias se vuelve como una salida que ellos pueden empezar a ver en un momento en que todo es una bomba o una olla de presión dentro de esos hogares.
claro, las mamás lo mencionaban y aquí voy a mi segundo tema que es cómo lidiamos todos nosotros con temas de depresión y de salud mental en una época en donde ninguno veía cuál era la salida. Es como esto no para, primero nos dijeron que era 15 días, después un mes, después 2 meses, después 3 meses. Al año seguíamos haciendo lo mismo y claro que esto generó como unos temas de ansiedad bastante importantes que aunado a una cantidad de problemas que empezaron a salir en las familias, pues convirtió esto en una problemática aún mayor, ¿no? Entonces es estas afectaciones económicas y demás, ¿no? De estar metidos todo el tiempo en una casa, cómo se expresan en términos de salud mental y muchos de nosotros que pensábamos que no, pues que no habíamos tenido ninguna como crisis de salud mental antes, pues terminamos teniendo episodios que no sabíamos muy bien cómo afrontar, ¿no? Y lo que me había parecido interesante, que tal vez no se sacó información de esto en el documental, pero pudiéramos explorar más a fondo, es cómo esto puede verse reflejado en, o principalmente cómo los jóvenes pueden tomar medidas alternativas para lidiar con estos problemas al momento de no sentir esa cercanía con sus padres, ¿no? O pegarse más como a las pandillas en las calles o tratar de pasar menos tiempo en su casa o no sé, acobijarse bajo un consumo de sustancias que pudiera llegar a ser problemático en algún momento, o cómo esto se puede reflejar en temas de violencia doméstica, ¿no? Y de otros tipos de violencia que pueden surgir en los hogares. El tercer punto es el tema del rol de género. Obviamente, pues no es fácil comparar cómo se sintieron los hombres, pues porque el documental es solamente, entrevista solamente a mujeres, pero cuando uno las oye hablar es como si estuvieran cargando con el mundo a sus espaldas. No solamente con la parte económica, sino con la parte emocional de sus hijos, con la parte emocional de ellos, con el hecho de que el esposo tal vez no tenía trabajo, ahora que tenemos que cocinar y tenemos que hacer esto y se suben los servicios y la computadora no sirve y tenemos que hacer tareas 3 y entonces mi hijo no quiere estudiar y cómo la mujer como que se vuelve la esponja dentro del hogar que recibe todos estos problemas y cómo trata de lidiar con estos problemas en una situación donde no le vemos como mucha salida, ¿no? Y ese es el tema, es una situación que no le vimos salida por mucho tiempo, que fue más larga de la que esperábamos y realmente no sabíamos a dónde íbamos. Y por último, me llamó mucho la atención una de las conclusiones de una de las participantes, porque me hace pensar a mí mucho en lo que se ha convertido la sociedad mexicana, y es que nada es posible hacerlo desde la trinchera individual y tenemos que empezar a pensar como sociedad, ¿no? Entonces, llegó un momento en que los únicos que tenía a mi lado eran los vecinos, entonces se murió un vecino, pero entonces, ¿qué vamos a hacer para que esto no salga a mayores? Y lo digo, yo pienso mucho en esto cuando analizo los temas de violencia, porque me parece que uno de los grandes problemas que tiene la sociedad mexicana hoy en día es ese individualismo en donde si a mí no me afecta o a mis seres cercanos no me afecta, no me voy a, como que no voy a decir absolutamente nada al respecto. Entonces, en temas de violencia, cuando la violencia se empieza a permear en nuestras sociedades, la forma que nosotros tenemos como para protegernos a nosotros mismos, es decir, esto no me va a pasar a mí, esto le va a pasar al otro, porque el otro seguramente estaba haciendo algo, porque el otro se lo buscó, porque el otro llegó y terminó metido en una situación que obviamente yo no voy a terminar metido en esa situación. Y si yo no estoy metida en esa situación y mis hijos tampoco y mi familia cercana tampoco, este problema no me va a afectar a mí. Y me parece que esto que estamos viviendo en términos de violencia, y cuando hago como esta comparación entre las dos, lo que pasó con COVID es que todos seguramente empezamos pensando lo mismo, ¿no? Con tal de que a nosotros no nos dé, pues esto no me afecta. Pero lo que pasó con COVID es que sí permeó la sociedad mucho más de lo que nosotros estábamos esperando y creo que está pasando exactamente lo mismo con el tema de violencia, ¿no? Que ya no podemos decir yo estoy a un lado y los que se mueren son los otros, porque cada vez el tema de violencia se acerca más. Entonces ese individualismo que antes nos protegía ya nos dejó de proteger. Y entonces cuando esta participante tuya dijo al final,
tenemos que darnos cuenta que como sociedad somos más fuertes y que solamente nos tenemos el uno al otro y que nos tenemos que proteger. Pienso que es como una lección muy válida para otros problemas que se están enfrentando actualmente en la sociedad y principalmente y específicamente estoy hablando como del tema de violencia y cómo la violencia criminal se ha permeado en los diferentes aspectos. Esas fueron como las 4, obviamente hay un millón más, pero esos fueron como los 4 aspectos que más me llamaron la atención de los testimonios en el documental. Ahora, con respecto al comentario que hizo Edgar, en el PPD siempre hemos buscado que los productos que nosotros estamos financiando sean productos no académicos. Obviamente entiendo que todos somos profesores y que a nosotros nos evalúan por nuestra productividad académica, pero hemos tratado de hacer un esfuerzo de salirnos un poco de la academia y de nuestra zona de confort para poder hablar de nuestros y comunicar nuestros resultados a un público mucho más amplio y así permitir tener mucha más incidencia. Ha sido difícil, la verdad ha sido muy complicado hacerlo, pero me parece que esfuerzos como este o si el que estamos presentando hoy o como el documental que presentó Sonia Wolf sobre migración o la página interactiva que presentamos hace un mes, es como este tipo de esfuerzos como para poder traducir lo que nosotros es muy fácil de entender y que un público más amplio pueda utilizar y pueda conocer como las investigaciones que nosotros hacemos en el programa. Creo que tenemos un largo camino por delante, pero cada vez que ustedes hacen algo así, le ponen una piedrita más al camino y nos ayudan a nosotros para que más adelante salga más natural y sea más fácil hacerlo y así poder mejorar la incidencia que tiene el PPD tanto en las políticas públicas como en la sociedad. Entonces no me queda más que felicitarte, Osiel, por este esfuerzo. Espero que muchas personas vean este documental y entiendan un poco pues qué pasó dentro de las familias, ¿no? Que tal como decía Pili, son cosas que no son externas a nosotros y todos lo vivimos. Y pues que podamos llegar como a más personas con lo que hacemos con nuestras investigaciones. Entonces, muchas gracias y muchas felicidades, Social. Gracias, profesora, gracias, Osiel. No, yo me quedo con muchos aprendizajes escuchándote a ti, profe Laura, a Pili, sobre estas reflexiones más de carácter social, sobre lo que representa la pandemia, lo que representa todavía, lo digo en presente, y a partir de, evidentemente, del documental del profe Osiel. Y me quedo también con las reflexiones artísticas o de la hechura estética que nos ha compartido Pablo Ángel. Quisiera ahora pasar a escuchar también la experiencia que Angélica Quintanar, la maestra Angélica Quintanar, tuvo a propósito de hacer estas entrevistas, ¿no? Un poco explorar también este lado humano de las mujeres, el acercamiento con ellas, tratar de pues generar esta empatía, escuchar, aprender de ellas. Me permito brevemente presentar a la maestra Angélica Quintanar Gálvez. Ella es maestra en Ciencias Económicas por el Instituto Politécnico Nacional, sección de estudios de posgrado e investigación de la Escuela Superior en Economía México, y es, hasta donde entiendo, pero ahorita tú nos platicas, Angélica, también quien hizo las entrevistas en las cuales está basado este documental. Pues felicitarte también por el estupendo trabajo y bueno, adelante, te cedo el uso de la palabra, por favor. Muchas gracias, Edgar. Pues simplemente y brevemente compartirles que sí, fue un reto muy importante. Agradezco mucho al PPD, a Osiel, al doctor Pablo, porque he aprendido bastante de ellos. Entonces, sí, el poder acercarnos a las personas sí fue algo complejo por la etapa en la que estábamos todavía cerrada el acercamiento con las personas. Entonces, pues en la base de datos que yo recibí, me di a la tarea, ¿no?, de contactarlas, pero no fue nada fácil. Muchas personas no
no se pudieron localizar, la base pues ya no tenía mucho, no tuvimos mucho éxito. Entonces, bueno, tratamos de contactar a otras personas, les comentamos del proyecto y bueno, las que aceptaron, pues les agradezco también la oportunidad de dejarnos pues conocer y adentrarnos en su vida y en sus experiencias durante la pandemia. Pero sí hubo grandes retos, la tecnología, las malas conexiones, los audios, a veces eran cosas que no pudimos pues poder con eso, o sea, no pudimos con eso porque estaba mal el internet, estaba saturado, había mucho ruido, toda la familia estaba con las personas entrevistadas, entonces eso le quitaba privacidad a la entrevista. Bueno, a pesar de eso, pues salimos adelante con estas entrevistas y después la dificultad de los temas, ¿no? Porque como dijeron las doctoras, pues a todos nos tocó tener algún familiar, algún conocido enfermo con COVID, vivir esas emociones y esas experiencias tan difíciles. Entonces, el tocar esos temas, el primeramente hacer que las señoras tuvieran la confianza de acercarse y contarnos sus experiencias, pues sí, fue un gran reto, ¿no? Y luego al momento de la entrevista, pues las contenciones, ¿no? El tener emociones tan fuertes y tener que seguir la entrevista y tratar de respirar y seguir adelante, pues también fue algo muy difícil, ¿no? Nos queda como reflexión el que todos pasamos por estos problemas y que pues está el amanecer para todos, ¿no? Y esperemos que sean cosas buenas para toda la sociedad. Agradezco mucho a las señoras que están conectadas porque yo ayer todavía platiqué con ellas y gracias por la confianza y qué bueno que pues pudieron entrar, ¿no? A revisar esta versión final del gran trabajo de Osiel y del doctor Pablo. Y pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti por compartirnos tu experiencia en esta tarea difícil, sin duda, de elaborar, de hacer, de conducir las entrevistas. Y bueno, yo quisiera dejar un espacio para la reflexión final del profe Osiel como director de este documental, pero antes quisiera también abrir si alguna de mis colegas que estén en la sesión tiene preguntas, tiene algún comentario. Este es el momento para preguntar, para comentar sobre el documental, antes de darle la palabra al profe Osiel para cerrar ya esta presentación. Pues yo, como te decía, profe, quizás un poco que nos platiques lo que significa el reto para quien entiendo, hasta donde sé, mucha parte de su vida profesional académica la pasa haciendo investigación y de pronto aventurarte, si no es que ya tenías experiencia previa, me nos platicas, aventurarte, qué significa dar estos pasos, cómo asumes el reto de empezar a visualizar pues, estas problemáticas sociales desde una perspectiva distinta, a lo mejor alguna anécdota que nos quieras compartir que surgió durante este proceso. Muchas gracias, profe. Y bueno, antes de que nada, muchas gracias a nuestras protagonistas, las que están conectadas, de verdad, les mando un abrazo muy fuerte. Les agradezco infinitamente la confianza y el tiempo que nos dedicaron. Sin ustedes, sin sus historias, no hubiéramos podido llevar a cabo este documental. También agradecer al equipo tan talentoso que tenemos. Muchas gracias, Angie, por hacer estas entrevistas. Fue súper difícil. Cada vez que Angie terminaba de hacer una entrevista, realmente lloraba y temblaba porque eran muchas emociones. Era muy, muy difícil estar escuchando las narraciones. También muchas gracias, Pablo. Me tuviste mucha paciencia. De hecho, sí, ponernos de acuerdo es complicado a la distancia. Yo tenía una idea, vamos a hacer las bancas para que podamos a situar. Quiero platicar eso rápidamente. Cuando preguntabas, ¿no? De lo estético, cómo poner esto en lo visual. Lo platico rápidamente. Como comentaba Angie, fue difícil contactar a nuestras protagonistas. Se hizo mucho trabajo para que las comunidades se abrieran y decidieran participar con nosotros, pero una vez que decidieron participar con nosotros, en mi mente yo decía, ok, voy a sentar a todas las señoras en un salón, en el CIDE, que en esa época albergaba el panel, entonces vamos a estar en una sala de seminarios con las luces, todo en un ambiente controlado, un super audio, y en un día, 2 días máximo, tenemos todas las entrevistas y terminamos en un mes. No. Como todo proyecto de investigación, así no es. Tú crees que vas a terminar muy rápido, que en una semana tienes el trabajo y no fue así.
lo que ocurrió fue que había este problema todavía de confinamiento, no podíamos ir, estaban cerradas las escuelas, entonces dijimos, no. Otro problema es que algunas de nuestras participantes decían, sí, mira, yo te doy la entrevista, pero yo no quiero salir a cuadro. Ok, entonces había como muchas alternativas, ¿no? Hacer un over the shoulder. No sé, empecé a pensar cómo lo resolvemos. Y platicando con Pablo fue, oye, mira, él hizo un corto donde, de ahí fue donde surgió la idea, ¿no? Yo vi ese corto hace muchos años, hace casi 10 años, donde eran unas imágenes con unas, las ilustraciones como las que vieron y una narración como la que en off. Entonces dije, mira, a mí me parece esa una súper idea y creo que eso lo podemos trasladar a la producción del documental. Nuestras protagonistas no se sienten cómodas con la cámara. En ese momento yo dije, híjole, o sea, eso me va a tomar mucho más tiempo, ¿no? Entonces digo, lo hacemos así, va, porque si no, no lo vamos a poder hacer. Entonces, hablando con Pablo, dijo, mira, ¿qué te parece si ahora que vayas con el cinematógrafo, toman unas tomas de los parques con unas bancas? Y en esas bancas vamos a localizar a nuestras protagonistas. Dije, excelente idea. Entonces, así pasó, ¿no? Dijimos, bueno, vamos a resolver el problema. Empezamos con las bancas y teníamos ahí una serie de bancas de toda la ciudad de Aguascalientes. Algunas de ellas sí las vieron. Y después, el segundo gran reto fue, ok, vamos a poner todo esto junto, pero no es fácil. La investigación toma tiempo, ¿no? Entonces, cuando completamos las 10 entrevistas, teníamos 12 horas de audios, ¿no? Y ese fue lo más difícil para mí. ¿Cómo llevar esas 12 horas de audio a los 30 minutos que ustedes vieron? Fue dificilísimo. O sea, qué historias, y eran historias bien interesantes. De hecho, hay una protagonista que me encanta, es una forma de narrar. No sé si recuerdan la que dijo, mi hermana me preguntó que si ya tenía la sábana blanca para ella. O sea, eso es súper bonito, ¿no? Esa metáfora, ¿no? De la sábana blanca, de que sabes que te vas a morir. O luego, yo escuchaba todos los días las agonías. Oh, vaya, ¿no? O sea, y sentía que, y escuchaba una campana y pensaba que ya llegaba la mía. O sea, tiene una forma de narrar tan bonita. Y de hecho, la mención que hace Laura, ¿no? Del final la reflexión final fue esta protagonista que nos dijo, lo que yo aprendí fue que nos necesitamos los unos a los otros. Dije, wow, o sea, esa forma de narrar tan bonita, tan bella, con muchas alegorías, con muchas imágenes, me encantó, ¿no? Y entonces decía, híjole, está súper bonita la narración y bueno, voy a tratar de tomar lo más bonito, lo más importante, ¿no? Pero había otras horas de narraciones que tenía yo que escoger, ¿no? Eso fue para mí lo más difícil, o sea, realmente llevar esas 12 horas a los 30 minutos me llevó meses, o sea, no estoy exagerando, me llevó meses, al menos 3 meses estuve en ese trabajo y lo rebotábamos Pablo y yo, de, vamos a meter esto, vamos a meter otro, y Pablo me decía, oye, apúrate porque yo también tengo otras cosas que hacer y necesito ya tener los audios, y yo, sí, tenme un poquito de paciencia, ya voy, hasta que por fin tuvimos el documental, bueno, la parte del audio completo, y ahora sí, mezclar el audio con lo visual, o sea, eso también. Alguien que no está acá, Mario Monarres, el director de los drones, bueno, él creó los drones, él arma los drones, entonces esa forma de ver la ciudad o de ver los lugares no hubiera sido posible sin la ayuda de Mario, porque, o sea, la idea era tener esas imágenes súper estéticas, súper bonitas que creó Luis Jara, el director de cámaras, muy bonitas, muy estéticas, así en fijo. Pero si hubiéramos dejado la narración todo en fijo, hubiera sido, pues, si realmente escuchar estas narraciones era doloroso, en fijo hubiera sido realmente más difícil. Entonces, para dar esta fluidez de la que hablas, Edgar, decidimos en algún momento decir, mira, vamos a incorporar imágenes de dron y vamos a hacer que se muevan, ¿no? Porque si todo estaba fijo iba a ser muy difícil. Entonces, con esto empezamos a jugar. Los drones lo que querían representar era esta sensación de ansiedad. Yo les decía, es que yo quiero ver cuando las protagonistas nos narran la ansiedad, la angustia, quiero ver este movimiento de cámara, ¿no? De que se está temblando, que está corriendo. De hecho, una nos lo dijo, es que yo quería salir corriendo por las noches. Entonces yo les decía a Luis y a Mario,
quiero esas imágenes, ¿no? Donde se está moviendo, donde hay, porque quiero expresar con imágenes lo que estaban sufriendo, la angustia, la ansiedad. Y luego cuando estaban hablando del dolor, de la soledad, de estos momentos difíciles, ¿no? Es más o menos las cámaras fijas, ¿no? Con las mujeres ahí que aparecen y que desaparecen. Otro detalle interesante son las ilustraciones. Si se dieron cuenta, son mujeres sin rostro. Entonces, la idea en blanco, ¿no? Que aparecen y desaparecen como si nadie las notara. También eso para representar, ¿no? La soledad, el vacío, que estaban ahí rodeadas de gente y que de repente se sentían solas, ¿no? Aunque estaban pasando personas, estaban en la soledad narrando. Entonces, esa era la intención de tener estos dos planos, uno fijo con estas ilustraciones y otro con mucho movimiento, con mucha, pues sí, rapidez, que era para tratar de expresar estos sentimientos de las personas. Y bueno, toda la parte de atrás, ¿no? Que es desde crear el guión de entrevistas que leyó Angie, pues lo rebotamos entre varias personas, estuvimos trabajando mucho, teníamos pues obviamente nuestros objetivos de investigación. Para los estudiantes que quieran hacer trabajo cualitativo, pues eso es lo que hay que hacer, ¿no? Primero una investigación de qué es lo que quieres investigar, cuáles son tus preguntas, cuál es el objetivo de la investigación, cómo lo vamos a hacer, hay que tener un script, hacer algunas prácticas, no es nada más salir hacia el campo y preguntar cosas, ¿no? Preguntarle a las personas si quieren participar, darles un consentimiento informado o este formatito que firmaron, sí estoy de acuerdo en participar con ustedes. Ellas seleccionaron, me preguntaba el profesor Sizumbo aquí en el chat, ¿son los nombres reales? No son seudónimos. Ellas eligieron sus seudónimos y bueno, fueron los que escucharon al principio, ¿no? Les decíamos al final de la entrevista, por favor, escoja un seudónimo y la vamos a grabar. Entonces decían, no, pues yo soy Mariposa, yo soy Marilú. Y entonces así fue como armamos esa introducción. Y luego esa capacidad para poder acopiar la información que tuvo Angie, realmente, si no hubiera sido por su trabajo, no lo hubiéramos tenido. O sea, ella es muy hábil para poder platicar con las personas y generarles confianza. Si no tienes este rompimiento del hielo, no vas a obtener ninguna información, ¿no? Entonces sí fue un trabajo bastante fuerte. Y ya la parte final, ¿no? Una vez que ya teníamos todo el audio, lo visual, todo armado, bueno, también verlo y estarlo puliendo, pues es otro trabajo adicional. Aquí también ya quiero agradecer el trabajo de Marcela Pomar, que fue la asistente de producción. Ella estuvo ayudándonos muchísimo, ¿no? Para hacer los pagos para el editor, para hacer los pagos para las entrevistas. O sea, ese trabajo es fundamental. No se puede hacer una película si no hay quien esté detrás de cámaras, detrás de un escritorio, ayudando con todo lo administrativo. O sea, ese trabajo es súper, súper importante. Y sobre todo también el trabajo que hizo Laura. Ayer fue muy gracioso porque estábamos platicando por WhatsApp y me decía Edgar, es que me dice Laura que ya no es productora ejecutiva. Le digo, sí, sí es. Entonces le leí una descripción de cuáles son los trabajos que hace un productor ejecutivo, ¿no? Conseguir el financiamiento, supervisar, ponerse de acuerdo con el director. O sea, todo ese trabajo que no se ve y que parece que no es importante, porque es súper importante, ¿no? Si no hubiera habido el trabajo que hizo Laura, o sea, el documental no está, ¿no? El trabajo de Laura, el trabajo de Marce es súper, súper importante. Sin ellas no hubiera podido realizar esto. Y bueno, ya quiero cerrar mi intervención agradeciendo, profes, muchas gracias por acogerme en el PPD. Ha sido una experiencia súper bonita trabajar con ustedes. La verdad estoy muy, muy contento de tener unos colegas tan talentosos y tan excelentes en todos los ámbitos. Estoy muy feliz de haber trabajado con ustedes y gracias de nuevo a nuestros protagonistas. Muchas gracias a todos. Eso es todo. El agradecimiento y el reconocimiento es mutuo, Osiel. Pues bueno, yo me quedo ya con tu comentario. Creo que lo has reseñado de manera magnífica y como siempre con tu chispa, pues todo lo que está detrás de este gran documental. Detrás de un gran documental hay un gran trabajo de producción, de dirección, de edición, de colaboración, de mucho entusiasmo y compromiso, sobre todo, y mucho respeto también a las familias de las personas que han aparecido y a las propias protagonistas. Pues sin más, yo daría por concluida esta presentación del documental El Ocaso, la Noche, el Amanecer, del doctor Osiel Dávila. Y nada más preguntarles dónde lo podemos ver. En la página del PPD podemos ingresar y ahí ya está.
Sí, ya está en la página del PPD. Bueno, no sé, tal vez Marce puede tuitear o poner en Facebook la liga. Ya está, hay un micrositio, ya también está en la página de YouTube, tengo entendido, del PPD. Y bueno, ya está disponible todo el material para su consulta y para hacer comentarios. Muy bien, profe. Pues sin más, yo despido esta sesión del seminario. Les invito a la siguiente, que será el próximo viernes último de octubre. A nombre de la directora del programa de política de drogas, les agradecemos su presencia y que tengan muy buena tarde. Gracias. Gracias.